a todos los que tenemos hijos en escuelas privadas en la provincia de Buenos Aires, nos llegó un simpaticísimo mail donde nos anunciaban que se anticipó un aumento producto de una negociación del gobierno con las paritarias. Entonces, el aumento que estaba previsto para el mes que viene impacta directamente en este mes. Cerca del 10% suben los colegios de arancel libre en la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar con Martín Zurita, que es titular de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires. Martín, Horacio Cava junto a Lidia Cabrera. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día Horacio, buen día Lidia, ¿cómo están? Bien, bueno, acá andamos viendo cómo lidiamos con todo esto, con la inflación. La inflación, creo que es la primera vez en la historia, desde que yo soy padre de chicos en edad escolar, que tengo estos aumentos sistemáticos, prácticamente mensuales. Es así, desde el mes de marzo hubo todos los meses hasta ahora, los 4 meses de clases, un aumento por mes, y el año pasado hubo 7 aumentos de cuotas en el año. Uh-huh. Realmente es una situación bastante inédita. Las escuelas privadas en la República Argentina hay 2 tipos de escuelas privadas, las que tienen aporte estatal y las que no tienen ningún tipo de aporte estatal. El 70% de las escuelas del país tienen algún tipo de aporte estatal y dependen de la autorización de las distintas jurisdicciones del país para aumentar. En cambio, las escuelas que no tienen aporte estatal, cada vez que hay un aumento salarial docente, pueden aumentar hasta un 50% del porcentaje de ese aumento. Uh-huh. Acá, Horacio, lo que hay que tener en cuenta es que el 80% del componente de la cuota de un colegio privado es costo laboral. Sí. Como vos bien lo decías en la introducción, cuando este costo laboral, que es la paritaria que arreglan los gobiernos con los docentes, se le da un aumento, como en este caso que se adelantó la paritaria, bueno, esto se traslada a las cuotas. Uh-huh. Y, a ver, porque por otra parte, digamos, es razonable lo que vos estás planteando, pero al mismo tiempo estamos los padres que tenemos una especie de anuncio que han hecho los colegios de cuál era más o menos el monto a pagar, y llega un momento que los montos, digamos, a la gran mayoría de los padres no se les traduce en aumentos de salarios con la misma proporción que nos aumentan las cuotas de los colegios. Bueno, eso es una realidad, ¿no? Acá estamos viendo que los aumentos alcanzan a todos los bienes de la economía, con una inflación del 8,4, 7,6. En realidad, fíjate que en el mes de febrero, cuando desde el Ministerio de Economía se anunció lo de los precios justos para las escuelas privadas con aporte estatal, Sí. se había pensado en topes, pero teniendo en cuenta, nosotros de hecho no firmamos eso porque lo que planteamos es, no podemos poner un valor a la cuota si primero el gobierno nos dice cuál van a ser los salarios de los docentes, o sea, no arregla paritarias. Uh-huh. Y antes de eso establecía topes, era algo ilógico, fíjate que no se respetaban, ese tope del 3,35 que había hablado el gobierno en precio justo, que se anunció con bombos y platillos, finalmente no se cumplió porque la realidad indicó otra cosa. Y como vos bien decís, no todas las familias reciben, hay muchísimos monotributistas, muchísimas pymes, muchísimos trabajadores informales que tienen empleos donde no reciben, o tienen trabajo donde no reciben aumentos de paritarias como tal vez los trabajadores formales, ¿no? Entonces acá el problema principal es la situación económica, ¿no? Claro. La situación económica que va derivando en que haya un desborde de los precios, la inflación, y todo esto es como una espiral que va redundando no solamente en el valor de las cuotas de los colegios privados, sino uno lo ve diariamente cuando vas a un colectivo, cuando vas a un kiosco, cuando vas a un almacén, una verdulería, y bueno, la verdad es que como sociedad estamos viviendo en medio de esta locura económica. Uh-huh. Martín, muchas veces se habla de que, a ver, uno puede intentar bajar gastos, recortar gastos, y lo último que intenta recortar tiene que ver con salud y tiene que ver con la escuela, el colegio, la educación. ¿Se está reflejando en la matrícula, digamos? Hay padres que lamentablemente tuvieron que tomar la decisión de dejar de mandar a los chicos a una escuela privada? Nosotros vemos que hay una fuerte valoración de las familias y un gran esfuerzo por mantener y por pagar una cuota en un contexto difícil. Y vemos que también es una realidad que es muy difícil cambiar a un hijo de colegio en el medio del año. Eso, cuando ya está transitando el año, no se producen cambios generalmente. Se habla con la escuela, las escuelas están haciendo planes de pago, o sea, todas las facilidades que uno puede dar, las da,
también hay que decir que no todas las escuelas tienen la misma espalda ni la misma situación económica. Claro. Hay escuelas que realmente están pasando una situación también muy crítica. Nosotros estamos tratando de sostener el servicio educativo, la calidad educativa, los proyectos, equilibrando diferencias, pero bueno, hay muchas escuelas que se les hace muy difícil, porque esto también viene de un arrastre de varios años, donde, muchas veces ocurre que nos autorizan un aumento y las escuelas no lo pueden trasladar del todo ese aumento a las familias porque la comunidad no lo puede pagar. Entonces, eso también redunda en que la escuela tiene que a pedir un préstamo, deja de pagar el Instituto de Previsión Social o algunas otras obligaciones para cumplir con los sueldos, y esto una cadena, ¿no? Una bola de nieve que se va haciendo, donde, pensar que no solamente es el tema de los sueldos, sino que el mantener un edificio escolar con las características que tiene, donde transitan tantos niños, tantos adolescentes, tantos trabajadores, tantos profesionales, es una inversión importante, todo lo que tiene que ver con la limpieza, con el material didáctico, ¿no? Cuando uno permanentemente trata de invertir para mejorar el proyecto educativo, con toda esta situación se resiente, eso se hace difícil, y nosotros vemos que en el caso del nivel inicial, este año, por ejemplo, hubo menos matriculación en las escuelas privadas. Hubo entre un 15 y un 17 menos de inscriptos en el nivel inicial. No tenemos las estadísticas a dónde fueron esos chicos, si es que se inscribieron en el sector estatal o no, eso realmente no tenemos esos datos. Y en el nivel primario y secundario se mantuvieron bastante estables los números de inscripción, y si vimos un movimiento tal vez de escuelas con mayor cuota a escuelas con cuotas menores. Martín, y la única situación que queda es esperar el mail para ver cuál es el aumento, porque evidentemente la inflación no baja, se mantiene, se sostiene. Lo que argumentan las escuelas es que están trasladando directamente un costo, no es que están aumentando el margen de ganancia, así que de aquí en adelante lo único que nos queda es que nos trasladen mes a mes o bimestralmente el aumento. Es así, Horacio. Nosotros solamente estamos recuperando costos, y hasta ahí te digo, porque el año pasado, por ejemplo, hubo 17% que no lo pudimos trasladar porque no nos autorizaron, sí, a las escuelas que tienen aporte estatal, que son la mayoría, y en el mes de junio, o sea, este mes, ya el Frente Gremial Docente pidió en la provincia de Buenos Aires, que es donde mayor cantidad de escuelas privadas hay, la mitad de las escuelas del país están en la provincia de Buenos Aires, pidió revisión de paritaria, con lo cual es muy probable que todos los meses haya un aumento de la cuota, que de hecho en Capital Federal ya determinaron cuáles van a ser los aumentos desde el mes de julio hasta el mes de diciembre. Todos los meses va a haber aumento docente y por lo tanto todos los meses va a haber aumento de cuota. Esta es la realidad que estamos viviendo. En la provincia de Buenos Aires todavía no se cerró la paritaria, pero se va a reabrir este mes y seguramente vamos a seguir el camino de Ciudad de Buenos Aires, donde va a haber aumento mes a mes y eso se tendría que trasladar a la cuota. Martín, sí, justamente yo iba a volver a lo que vos habías dicho con respecto a la inscripción de los nenes más chicos, porque también hay que tener en cuenta que no es solamente una cuota, sino el pago de libros, los uniformes, y la verdad que el costo es realmente altísimo el que se suma. Quería volver a esto, ¿no? A cuántos chicos se anotan en el jardín, porque claramente es más difícil sacar a un chico cuando ya está establecido en el establecimiento justamente a nivel primario, a nivel secundario, es más difícil sacarlos. Pero creo que se va a ver reflejado, y creo que este año también pasó lo mismo, por lo menos en los colegios que yo tengo conocimiento, de que ya los chicos a nivel, jardín, no fueron la misma cantidad que otros años. Es verdad, es una tendencia que ya el año pasado, después de los 2 años de interrupción de las clases presenciales, como fueron el 2020 y 2021, en el 2022 notamos un impacto de no inscripción, y este año se repite. Y la verdad que nos preocupa, porque si bien las salas de 4 y 5 son obligatorias en jardín de infantes en la República Argentina, esa obligatoriedad está entre comillas, porque cuando un papá anota a un hijo en la escuela primaria, no se le puede negar la inscripción por más que no haya cursado el jardín de infantes, ¿no? Entonces, estamos viendo que han cambiado hábitos, muchos padres que están trabajando en forma remota, o
tal vez económicamente les conviene o contratar a una persona o ellos mismos ocuparse, o hay muchos espacios que se han creado, también espacios, los famosos jardines blue, o lugares que no tienen la estructura oficial de un jardín de infantes, con todo lo que significa eso, ¿no? Con las maestras tituladas y con todo lo que te exige el Estado, que nos parece muy bien para abrir un jardín maternal o un jardín de infantes, que es bastante exhaustivo, toda la documentación y los requerimientos, y de repente hay muchos lugares que están abriendo en forma clandestina y demás, y que cobran obviamente una cuota mucho menor, y bueno, también estamos viendo que esto está ocurriendo y muchas familias, anotan a sus hijos en estos lugares o directamente no los envían. O sea, esto es una realidad que habría que profundizar más en analizar todo esto, que es un fenómeno que se está dando. Martín, muchísimas gracias por contarnos toda esta información. No, por favor, gracias a ustedes. Estaremos hablando. Martín Zurita es titular de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires. Vuelven a aumentar los colegios privados, esta vez por encima del acuerdo de precios justos. En Ciudad, por ejemplo, están aumentando más del 10% los colegios privados de arancel libre, y la verdad no te queda otra que ver el mail, cruzar los dedos y ver de cuánto es el aumento, porque este aumento que iba a ser el mes que viene ha sido adelantado producto de las paritarias, y la verdad ya no hay bolsillo que resista. Ciudadano Común.